Me parece una gran oportunidad este congreso para relativizar esos conceptos que me planteas, ¿no? Y superar ciertas dicotomías. Por ejemplo, cuando pensamos en cultura, hay una cultura popular, ¿no? Y una cultura oficial, una cultura de élites, ¿no? Territorio también es un concepto que se contrapone a espacio. El territorio eminentemente es un espacio político, tiene una connotación eminentemente política, ¿no? Y en cuanto a ciudadanía, pues parece que hay ciudadanos de primera y de tercera, ¿no? En este sentido, nuestra aportación versa sobre todo sobre proyectos que hemos llevado a cabo en entornos rurales, en los cuales oficialmente se les asigna la función de cultura popular, de desarrollo local, ¿no? De comunidades locales, o de esa ciudadanía que no son ciudadanos, sino que son campesinos, ¿no? Los últimos campesinos de Europa, ¿no? Entonces yo creo que es un gran foro de debate, y lo que intentamos hacer es una crítica profunda a la razón tecnocrática, ¿no? Esa razón tecnocrática que concibe a estos elementos locales, a estas comunidades locales, como buenos salvajes que hay que civilizar, o gente subdesarrollada que hay que desarrollar, que hay que dinamizar, ¿no? Ese es el discurso que prima en todos los discursos tecnocráticos de desarrollo local que utilizan fondos europeos desde hace 30 años en el Estado español, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos mostrar es que esta gente no necesita a nadie que la dinamice. O sea, yo voy a mostrar un proyecto en lo que se llama la Galicia profunda. O sea, la Galicia profunda no existe. Hay individuos de 60 años que hablan 3 idiomas, que han estado en Venezuela, que han estado en Alemania, que han estado en Bélgica, en Inglaterra. Es gente que ha recorrido el mundo, que tiene una cultura mucho más global y mucho más cosmopolita que la que podamos tener supuestos doctores en historia, como es mi caso, ¿no? Y lo que pretendemos es que estas comunidades locales sean partícipes de la construcción del conocimiento sobre su pasado, sobre su presente, y que sean ellos quienes decidan lo que quieren recuperar o no de cara al futuro, ¿no? El estudio de caso que presentamos es en la zona sur de la provincia de Lugo. Es una zona en la cual los burócratas, los técnicos, los políticos quieren declararla Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Claro, eso es un problema cuando no cuentas con la humanidad que ha construido ese paisaje y que vive allí. O sea, esos hombres, mujeres y niños que han construido, por ejemplo, ese paisaje vinícola de la Riviera Sacra. Y el problema es cuando se desarrollan proyectos desde arriba dirigidos hacia abajo, totalmente monitorizados. Entonces, esa poca gente que aún vive ahí, si eso se declara Patrimonio de la Humanidad, pues les obligará a tener muchos deberes pero ningún derecho, ¿no? En este sentido, muchas veces manejamos discursos vacuos de participación, es decir, son proyectos europeos que hay que justificar, hay que hacer sesiones de trabajo con técnicos de desarrollo local y que la gente tenga un papel totalmente pasivo, ¿no? En este sentido, si queremos hablar de una participación real, habrá que contar con estas comunidades y habrá que contar también, pues, con sus propios mecanismos de organización política, ¿no? Y ese es un grave problema. Por ejemplo, en zonas del norte del Estado español, como puede ser Galicia o León, siguen las juntas vecinales, las juntas administrativas, que están al margen del Estado liberal, que no tienen un reconocimiento oficial, pero son las instancias democráticas de decisión de esta gente, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de participación, habrá primero que respetar esas formas consuetudinarias de organización y no imponer proyectos de desarrollo local, ¿no? Realmente lo que estamos viendo a comienzos del siglo XXI, en esta crisis de identidades y de globalización, vemos cómo las propias comunidades locales siguen aferrándose a su identidad, ¿no? Y a las piedras como herramienta de esperanza hacia el futuro, ¿no? El proyecto que presentamos nosotros, por ejemplo, es una pequeña comunidad local del sur de la provincia de Lugo que han recuperado un castro de hace 2000 años, que era un espacio selvático abandonado, ¿no? Y esta parroquia, pues a día de hoy es un desierto demográfico, es una población totalmente envejecida, y se han aferrado a ese pasado material que tienen ahí, pues como un referente identitario, ¿no? Que les permite mostrarse que siguen estando vivos, que siguen estando unidos y que pueden convertir eso en un recurso visitable y un recurso incluso económico, pues para el desarrollo de la parroquia, para retener a los pocos jóvenes que aún viven ahí, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de cultura, territorio y ciudadanía, pues yo creo que tenemos que tener en cuenta que ese patrimonio prehistórico, protohistórico, incluso contemporáneo, pues es un recurso muy potente a nivel identitario y a nivel económico para estas comunidades. Y los arqueólogos y las arqueólogas sabemos que el futuro, lamentablemente con la crisis económica, el futuro está en ruinas, pero el futuro también está en las ruinas, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos transmitir aquí en este congreso, ¿no? Todo el pasado es pasado contemporáneo. O sea, nosotros decidimos en el presente, nosotros, tanto los técnicos, los políticos o las comunidades locales, lo que hay que recuperar o no. Entonces hay patrimonios cómodos y patrimonios totalmente incómodos. Entonces, en el Estado español vivimos una situación en la cual no hay una relación no hay una normalización de la relación de la sociedad española con el pasado traumático de la guerra civil. Entonces el patrimonio tenemos que ver que es algo que se construye políticamente, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto que te comento de la parroquia de Cereixa hemos intervenido en 2 espacios. El castro de hace 2000 años, ahí hemos tenido un apoyo unánime de toda la parroquia, es un espacio cómodo, es un espacio aséptico, a la gente le gusta saber que su población tiene 2000 años de antigüedad, es como un motivo de orgullo, ¿no?
En cambio, el otro espacio en el que hemos intervenido es mucho más problemático. ¿Por qué? Porque es una casa campesina que fue utilizada como cobijo por el segundo destacamento del Ejército Guerrillero de Galicia entre el año 47 y 49. ¿no? Y en el año 49 fueron asediados por la Guardia Civil, que asesinaron a 4 guerrilleros antifranquistas, ¿no? Bien, ese sí que es un pasado mucho más problemático y mucho más complejo, ¿no? Ahí ya no contamos con una unanimidad, ¿no?, de toda la comunidad local, es un espacio muy politizado. Entonces, bueno, nosotros desde la gestión integral del patrimonio y desde la arqueología consideramos que tanto el castro de hace 2000 años como la casa del 49 son recursos que nos hablan del pasado de esta comunidad local y son recursos visitables que pueden ser señalizados y que pueden convertirse también en un recurso económico. La Guerra Civil Española sigue siendo traumática, pero en otros países de Europa Occidental lo que se llama el turismo bélico, ¿no?, el turismo por los frentes de guerra, ha generado riqueza en contextos rurales deprimidos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros abogamos por eso, por generación de conocimiento científico sobre un pasado que está muy politizado, pero también la recuperación de esos espacios en una buena mercantilización del patrimonio, en el sentido de que si no silenciamos esos conflictos, pues probablemente estemos en el camino para solucionarlos, ¿no? Y si podemos amortizar esos espacios, ¿qué vamos a hacer? ¿Destruirlos? No, yo creo que nos cuentan la historia reciente de este país, ¿no? Tenemos que ver que en las sociedades se dan procesos de patrimonialización, ¿no? En un momento dado se decide lo que es patrimonio y lo que no. A día de hoy, en la legislación estatal y de todas las autonomías, se considera patrimonio histórico lo que tiene 100 años de antigüedad, ¿no? Por lo tanto, el patrimonio bélico de los años 30 en España no tiene una protección legal. O sea, es decir, yo, por ejemplo, si tengo un búnker, yo que sé, de la batalla del Ebro en una finca mía, yo puedo destruirlo tranquilamente, que no va a haber ningún tipo de problema legal hacia mi persona, ¿no? Y esa es la cuestión. ¿Qué pasa? Que la sociedad muchas veces va por delante de la academia y va por delante de los políticos. Y en muchas zonas del Estado, y yo que trabajo en Euskadi, por ejemplo, se puede ver, hay un interés social por estas ruinas y hay asociaciones de base, hay pequeños ayuntamientos incluso, que están protegiendo y recuperando todo esto que para ellos sí que es patrimonio. Entonces estamos en un momento muy interesante en el cual, pues, estos elementos del pasado reciente y del pasado contemporáneo van a ser patrimonio, ¿no? Habrá que preguntarse por qué a día de hoy aún no existe un museo de la Guerra Civil Española, ¿no? Hay una plataforma ciudadana en Cataluña que está reivindicando la creación de un museo estatal de la Guerra Civil Española. No existe. En cambio, hay pequeñas iniciativas. Yo conozco varios pequeños museos de la Guerra Civil. En el pueblo de Habana, es una pequeña localidad de la Alcarria, en Guadalajara, o incluso en Campillo de Llerena, en la comarca de La Serena, en Extremadura, acaban de construir un pequeño museo de la Guerra Civil, y los vecinos y las vecinas han aportado documentos, han aportado objetos, y yo creo que eso es una manera de normalizar la relación con un pasado que fue traumático, ¿no? Delimitar un territorio a través de criterios étnicos o de criterios lingüísticos es muy complicado. Es decir, de hecho, aquí se ha debatido mucho entre esos conceptos de centro y periferia. Claro, yo creo que es un debate un poco trasnochado que obedece a la escuela histórico-cultural alemana del primer tercio del siglo XX, que lamentablemente después retomaron los nazis, ¿no?, en los cuales se hablaba de círculos culturales, de centro, periferia. Es decir, yo creo que es un debate un poco superado. Lógicamente, las zonas de mayor creatividad y conflictividad son las fronteras. En las fronteras pasan muchas cosas, ¿no? Y yo creo que lo que caracteriza sobre todo a la sociedad del siglo XXI es la hibridación, la aculturación, y casi es más interesante analizar esos territorios de frontera que esos supuestos territorios incólumes que vienen desde el pasado. Y ese es uno de los problemas de la administración y de la clase política en el Estado español, ¿no? Y el Estado de las autonomías ha generado mucho eso, intentar buscar en el pasado legitimidades de realidades territoriales que son totalmente artificiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que congresos como este, y desde la arqueología lo vemos muy bien, podemos deconstruir y desmitificar esos conceptos de territorios incólumes o de territorios que vienen ya desde hace 2000 años, ¿no?, y mostrar cómo las realidades humanas son muchísimo más complejas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que para trabajar en gestión del patrimonio tenemos que tener claro que muchas veces los territorios los definen asociaciones de desarrollo local, los partidos judiciales o entidades que poco o nada tienen que ver con la realidad humana de estos espacios, ¿no? Plantear centros periferias está vinculado al poder, o sea, dónde se ejerce el poder, ¿no? Y claro, esta es la clave. Por eso digo que el territorio es un concepto eminentemente político, de dominio sobre un espacio dado, ¿no? Claro, si hablamos de periferia, yo que vengo de Galicia, pues eso es la periferia, la ultraperiferia es el fin del mundo, ¿no? Es decir, realmente. De hecho, las parcelas que hay en la costa de Lugo
en los documentos históricos aparece siempre ahí, al norte limita con Inglaterra, ¿no? O sea, es decir, más periferia que esa no creo que exista, ¿no? Pero claro, hablar de periferias, por ejemplo, en contexto gallego hay una dicotomía muy clara entre la Galicia atlántica y la Galicia del interior. Después se habla de la Galicia profunda, de la Mancha profunda, yo qué sé, de la Córdoba profunda. Claro, esto yo creo que está formulado en términos que vienen de unos modelos de desarrollismo un poco ya obsoletos y me recuerda mucho al periódico ABC en su época, ¿no? Que tenía la sección Madrid y después la sección provincias, ¿no? O sea, es decir, por eso está muy vinculado a una percepción centralista del poder y el poder siempre está centralizado, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso sí que es interesante manejar esos conceptos de periferia de zonas campesinas rurales, por ejemplo, que se han visto casos de Asturias, de León, aquí hoy, o de Galicia, y yo creo que estos campesinos, que son los últimos campesinos de Europa, son resistentes contra el Estado, realmente, ¿no? Contra el poder, ¿no? Y estamos en un momento de o desaparición definitiva de estas entidades sociales o de reconstrucción de su identidad, ¿no? A moldarse a los nuevos tiempos. Y yo creo que ahí la gestión del patrimonio sí que puede jugar un papel importante, ¿no?